Amigos de Cadena Política, muy buenas tardes. Les saluda su amigo Pablo Bazáñez en esta emisión de nuestro programa semanal Diálogos Metropolitanos. Espacio en el que hablamos de las ciudades, en el que hablamos de las personas, en el que vemos los esfuerzos de los ciudadanos por conservar, transformar, cambiar y, por supuesto, tener un hábitat mucho más cercano, mucho más de acuerdo a lo que todos buscamos en nuestra cotidianidad, hacer ciudad. Muchas gracias. Hoy estamos aquí pues para platicar, estimados amigos, sobre los retos que tienen los nuevos gobiernos municipales para la reactivación de las ciudades, que en el Estado de México y en otras entidades del país, pues van a iniciar las gestiones municipales a partir del día 1 de enero. Todos tenemos claro que el municipio es la forma básica en la que comienzan a integrarse los gobiernos. Es el municipio, el gobierno de proximidad, de cercanía. El primer contacto, pues, que tenemos los ciudadanos organizados. Es también la institución jurídica, política y social que gestiona intereses de convivencia primaria y vecinal, regido por un ayuntamiento y es, por supuesto, el cimiento de los estados. Después de la pandemia por el COVID-19 que aún estamos hoy viviendo, gran parte de la sociedad sufrió cambios económicos, familiares, laborales, físicos. Y derivado de ellos, también los gobiernos municipales han tenido que variar los retos y las formas de atender la problemática que se presenta en sus entornos. Por eso nos interesa saber hoy cuál es este panorama que se aproxima para los cambios de gobierno, cómo están las administraciones municipales y qué requerimos para salir adelante como ciudadanos a partir de nuevas, de creativas, de innovadoras, políticas públicas que respondan a los retos que los municipios tienen hoy día. Si en algún lugar se va a dar la reactivación económica, se va a dar la posibilidad de dejar al lado la pandemia, pero también de poder atender las lecciones que estos meses, prácticamente casi 2 años, nos han dado, sin duda alguna será el municipio mexicano. Para platicarnos sobre estos temas, hemos invitado a un experto en municipalismo, una persona que sin duda alguna no solamente lo ha vivido en carne propia el ámbito local, sino que lo ha estudiado y que además se ha encontrado una vocación muy importante en la forma de capacitar a los municipios y de discutir con ellos cómo pueden ser gobiernos que realmente respondan a la ciudadanía y generen en consecuencia confianza, que hoy día hay que decirlo, la confianza es uno de los principales déficits que tenemos en el sector público para la ciudadanía. Por eso hemos invitado y le quiero agradecer enormemente que nos acompañe el maestro Arturo Huicochea Alanís, quien es el director general del Instituto de Admisión Pública del Estado de México. Arturo Huicochea es maestro en análisis político y medios de información por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es especialista en administración pública por el Institute International of the Administration Publique. Bueno, no lo dije bien porque es en francés, justamente con sede en París, Francia. También es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad del Estado de México, la UAMX, y tiene varias publicaciones. Es colaborador de medios de comunicación, docente, asesor parlamentario, en fin, una persona que si hay alguien sabe de municipio en el Estado de México, sin duda alguna, es Arturo Huicochea. Por eso, Arturo, te damos la bienvenida a Diálogos Metropolitanos. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, primero que nada, muy agradecido, estimado Pablo, contigo, con Cadena Política, con esta oportunidad, con nuestro común amigo Fausto Muciño, de poder participar en este programa que sin duda es un acierto. Hablar de las ciudades hoy es hablar de vida cotidiana para la mayor parte de la población mexicana y no se diga de la mexiquense. Y hacerlo en voz de un entusiasta de esos temas, como lo eres tú, mi estimado Pablo, pues es un privilegio también, es un compromiso porque habla de la seriedad y el rigor con el que hay que abordar estos temas que, repito, si bien son de vida cotidiana, no por eso está de más hacerlo con metodología y a partir de la experiencia que tú en carne propia has vivido. Así es que muy contento de participar con ustedes. Pues muchas gracias, Arturo, y realmente tienes toda la razón. Al municipio no solamente hay que pensarlo, hay que vivirlo. Y eso es una realidad porque es un ámbito de gobierno en el que todos los días se enfrentan retos cambiantes, se enfrentan a circunstancias que van evolucionando y no hay recetas. Lo que sí es claro
y yo lo reconozco en tu trayectoria, Arturo, es que no es el municipio un espacio ni para la improvisación, ni para la espontaneidad, pero sí para la creatividad y la innovación. Uno de estos grandes retos que el municipio tiene que tomar ahora, y especialmente las administraciones que están terminando, es este de haber vivido dos de sus 3 años de administración en un contexto de pandemia. Esto sí, ningún analista del municipalismo lo previó antes. ¿Qué se hace cuando no puedes estar en la comunidad, cuando tienes que estar en el distanciamiento social, cuando debes de estar en una suerte de aislamiento, de tal suerte que tuvo que hacer que los municipios se estuvieran reinventando? Sin duda alguna, los municipios han tenido que ver esto como una oportunidad para poder adaptarse a nuevas formas de comunicar y de llevar a cabo la gestión pública. Pero, a grosso modo, ¿tú cómo consideras, Arturo, desde tu perspectiva como analista de los municipios en México, qué tanto impactó en el ámbito local la pandemia del COVID-19? Impactó de manera determinante, mi estimado Pablo, y déjame comentarte que en el instituto nos dimos cuenta o preveíamos pues que algo así ocurriría, aún en el inicio, cuando todos pensamos que iban a ser 1 o 2 semanas de encierro y de pandemia, así empezamos todos, creíamos que era algo temporal, pasajero y breve. Sin embargo, desde el primer momento, en el Instituto Internacional de Administración Pública nos abocamos a hacer 2 tareas. La primera fue a registrar todo lo que los medios reportaban de las medidas emergentes que los gobiernos estatales anunciaban, de tal manera que integramos un repositorio de lo que las 32 entidades federativas estuvieron improvisando, para decirlo como es, y esto no es en detrimento de nadie, sino al contrario. Los gobernadores de los estados principalmente tuvieron que reaccionar rápido y adecuarse a la pandemia, entre ellos, por supuesto, el gobernador Alfredo del Mazo para el caso del Estado de México. Pero simultáneamente nos abocamos también a recabar la información de lo que anunciaban los gobiernos municipales. De tal suerte que en el IAPEM tenemos algo que me atrevo a decir, es un repositorio único de las prácticas que se implementaron de manera inmediata. Con esa información estamos por terminar, y aquí voy anticipando una primicia para el año entrante, estamos por terminar un libro que elaboramos con maestros de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México, con quienes realizamos entonces un análisis, una sistematización y un análisis cualitativo y cuantitativo de esas implementaciones, de esas acciones de gobierno. Como un compendio de buenas prácticas, Arturo. Un compendio de buenas y malas prácticas también. Pero también las malas. Bueno, pero ahora sí que todas, pero lo cierto es que todas bien intencionadas. Pero en ocasiones había acciones de gobierno que no evolucionaban porque era imprevisible lo que iba a pasar con COVID-19, o que evolucionaban y después por disposiciones presupuestales tenían que interrumpirse porque se alargó mucho más de lo que todos habíamos previsto. Pero en todo caso, las que podríamos decir como exitosas, y las otras que yo no las calificaría, nada más diría que fueron diferentes, todas engendran una enseñanza muy interesante para varias cosas, entre otras porque no acabamos de salir de la pandemia, y lo que los biologistas y los evolucionistas nos anuncian es que desafortunadamente en el futuro próximo de la humanidad ahí vienen otras. Así es que esta es un área para la que no estábamos preparados y ahora nos tenemos que preparar. Es decir, los gobiernos municipales, por ejemplo, los que van a entrar, tienen que prepararse sin saber cuál va a ser el próximo desafío. Aquí ahí viene un desafío de similar naturaleza, y nos parece que haber documentado estas prácticas nos van a permitir para la próxima no arrancar de cero y tener también una previsión importante en la materia. Yo creo, Pablo, volviendo con tu pregunta, que hubo implicaciones de toda naturaleza, las de carácter económico, por supuesto, las de carácter político, las de carácter social. Me quiero imaginar que en principio muchos de los gobernantes, presidentes municipales, los integrantes de los ayuntamientos, deben tener una especie, pues quizás sí, de frustración. Es decir, ellos tenían un proyecto de gobierno que se vio modificado, cuando no interrumpido por la pandemia. Algunos otros, con ingenio, con creatividad, con inteligencia, lograron hacer de la pandemia misma
un fuerte, hacer fuerte de la debilidad y transformarla en algo que los hiciera ver como lo son en su gran mayoría los señores presidentes, las presidentas municipales, pues mexicanos y mexiquenses bien intencionados con ganas de que sus comunidades les vaya mejor, y algunos tuvieron éxito también en la atención de lo imprevisto de esta pandemia. Sin embargo, diría yo también que ha habido problemas, situaciones, desafíos sociales que estaban antes de la pandemia, que durante la pandemia se modificaron, quizás se agravaron, y ahora que estamos en una fase rara, donde hemos salido del estado de emergencia, aunque nos mantenemos dentro de la pandemia en sí misma, y esos desafíos prevalecen. Pienso en varios, pero fundamentalmente en dos. Uno de ellos, las finanzas públicas municipales, me parece que ya eran un desafío. Se agravó mucho la situación en la materia durante la pandemia, y los ayuntamientos que están por entrar van a tener una cuesta muy ardua que superar. Y otro es un tema genérico que ya estaba antes de la pandemia. Según los datos que hoy vemos, la pandemia parece que lo atenuó un poco, pero nada nos garantiza que esta atenuación, esta disminución, vaya a continuar en una tendencia a la baja, es decir, a la mejora, y me refiero al desafío de la inseguridad. Me parece que son dos temas que ya estaban antes, repito, se modificaron durante la pandemia, y en la etapa que estamos por iniciar para el caso del Estado de México, la renovación de los 125 ayuntamientos, independientemente de que en algunos de ellos hubo reelección, pero al final en términos administrativos es un nuevo gobierno, pues va a enfrentar un desafío totalmente distinto al que seguramente habían imaginado los presidentes municipales en su momento, los candidatos en su momento y los muy próximos integrantes de los ayuntamientos. Esa sería una visión de arranque. Me parece muy interesante, Arturo, pero por un detalle, cuando uno inicia en la administración municipal, se encuentra con que el primer instrumento que prácticamente debe guiar el trayecto de la gestión, en el caso del Estado de México, de 3 años, es el Plan Municipal de Desarrollo. El Plan Municipal de Desarrollo tiene variables, tiene supuestos de lo que uno quiere dejar como legado, cómo tiene uno la visión del municipio que está gobernando, y consecuentemente empieza a trabajar, y del plan derivan las políticas públicas, programas, un sinfín de acciones gubernamentales que deben de ir dando cumplimiento a ese, digamos, planteamiento general que es el Plan Municipal de Desarrollo. Pero de repente a los gobiernos, como ya lo decíamos hace unos momentos, de esta administración que está por concluir, se encuentran en un caso en el que 2 de sus 3 años, definitivamente el supuesto sobre el que estaban avanzando se cambia. Y entonces sobre la marcha tienen que adaptar y cambiar prioridades, y de estar atendiendo a lo mejor algún tema de un programa de recuperación de espacios públicos o cualquier tema, ahora se tienen que enfocar en cómo atender la contingencia sanitaria que trae consecuencias en materia de pobreza, en materia de desabasto de medicamentos, en materia sin duda de pérdida de empleo, en fin, muchas repercusiones. ¿Qué tanto estas administraciones, Arturo, tú como observante del desempeño de los municipios en el Estado de México, qué tanto lograron tener esa flexibilidad para adaptarse, y cuáles serían sus resultados de esta gestión trianual luego de la contingencia? En mi opinión, en general los ayuntamientos mostraron una gran capacidad de adaptación dentro de las limitantes que tienen. Me parece que todos buscaban un mayor acompañamiento de las autoridades. En el caso del Estado de México, el gobierno del Estado de México fue un gobierno muy resiliente, se adecuó rápidamente. Recordemos que el Estado de México es de los pocos, si no es que el único, que tiene, por ejemplo, previsto en su legislación un seguro de desempleo. Sin embargo, aún antes de que se cumplieran los supuestos del seguro de desempleo, la Secretaría de Finanzas, el gobierno del Estado de México anunció la asignación de recursos para personas que se quedaron sin trabajo. Acciones como esa ejemplifican la capacidad de resiliencia que hubo. Nos parece, y bueno, todo lo vimos y hemos escuchado reclamos muy fuertes por parte, sobre todo del sector empresarial, entre otros,
que les hubiese gustado ver un acompañamiento más solidario, más próximo, más cercano del gobierno federal. Me estoy refiriendo sobre todo en los primeros meses de la pandemia, cuando más incertidumbre había. Pero en lo que compete al ámbito de acción de los ayuntamientos, hubo una gran capacidad de adaptación, insisto, entendiendo las limitantes que padecen. Y es que comentaste tú algo una palabra muy importante, mi estimado Pablo, dijiste el gobierno municipal y hablabas del plan de desarrollo como el instrumento de gobierno municipal. Y yo coincido. Lo que me parece que fue el desafío más grande y es el desafío que enfrentarán los nuevos presidentes municipales, los nuevos ayuntamientos, es recuperar plenamente la capacidad de gobernar. Y esa requiere dos herramientas. La primera, la mayor autonomía financiera posible, porque si no es autónomo en lo financiero, es muy difícil que pueda ser autónomo en lo político. Y la segunda es el robustecimiento del Estado de Derecho en el ámbito municipal. Es decir, tiene que haber, para decirlo en términos muy coloquiales, quién paga y quién manda en el ámbito local. Si eso lo logra consolidar el gobierno municipal, los ayuntamientos, ya llevan un gran avance y yo me temo que actualmente son muy pocos los ayuntamientos que tienen autonomía financiera, cada vez menos, y son muy pocos, de acuerdo con los datos que tenemos, los municipios donde prevalece el Estado de Derecho en el ámbito local. Estas dos me parece que son las dos piernas que requiere todo gobierno para poder caminar, de tal manera que las decisiones que tome y las acciones de gobierno sean legítimas, es decir, aceptadas por la ciudadanía y sean efectivas, es decir, den resultados en términos de beneficios sociales o de beneficios colectivos. Eso me parece que es el estado ideal y me parece que es la tarea a retomar, que tenemos de alguna manera todos, incluso quienes, como es mi caso, actualmente tenemos alguna responsabilidad en el ámbito estatal de gobierno. Sin duda, será una tarea de las nuevas administraciones municipales, tanto los integrantes del ayuntamiento como los integrantes de la administración, pero también los ciudadanos tenemos una tarea que cumplir para lograr que nuestras autoridades municipales sean autónomas en lo financiero, transparentes y eficientes en el gasto, y esto les permita también decir que tenemos gobiernos municipales efectivos, cuyas acciones de gobierno sí dan los resultados que se pretenden y que se buscan. Así es que me parece que la pandemia también es un punto y aparte en la redacción, en la escritura de la historia nacional. La pandemia es un punto y aparte, es un cambio de página combinada con la renovación de los ayuntamientos en el Estado de México. Es la gran oportunidad que tenemos de cambiar de capítulo, ir a un capítulo que no va a ser más sencillo, pero puede ser más edificante si tenemos claridad en los propósitos. Claro. De lo que está señalando Arturo, me brinca el tema de la necesidad de tener capacidad de respuesta y de esa manera mantener esa gobernabilidad, digámoslo en este momento, como esta forma, entendiéndola, como esta forma de poder incorporar la demanda ciudadana y darle una satisfacción. En consecuencia, la demanda, también siendo el municipio el primer respondiente a esta, se viene a modificar con el escenario de la pandemia. Tradicionalmente, los municipios atienden demandas ya casi en una lista muy hecha, atender el asunto del agua, atender el tema del uso de suelo, atender el asunto de seguridad, por supuesto, atender la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, y así nos vamos atendiendo la demanda comunitaria, la rehabilitación de la infraestructura urbana. Yo te preguntaría, esta relación de los temas que conforman la demanda ciudadana y que tienen en el municipio al primer respondiente, digámoslo de esta manera, se ha modificado con esta irrupción en nuestro escenario del tema de la emergencia sanitaria. ¿Hasta dónde las demandas también se puede decir que han cambiado en su lista de prioridades, Arturo? Yo creo que la demanda sí ha cambiado, es una parte de la respuesta, pero la otra es una noticia preocupante. Ha cambiado para incrementarse. La lista se ha hecho más larga
y el nivel de exigencia más poderoso. La pasión y la claridad con la que tú planteas los grandes desafíos de la vida en el ámbito municipal, pues obedecen a que tú has vivido una gran escuela, eso que se le llamaba así, ¿no? La gran escuela de gobierno es la administración municipal. Tú la has vivido y los mexicanos hemos tenido la fortuna de que nuestro actual gobernador, incluso los dos anteriores a él, hayan sido antes presidentes municipales, uno de ellos al menos. Y entonces eso les dio una escuela de gobierno muy importante. El común denominador, donde creo que coinciden todos los temas del ámbito municipal, es, otra vez, dos que a mí me resultan, por eso me parece que estos dos son de carácter estructural. Es decir, hoy a lo mejor un tema que llegó a incrustarse en la agenda pública es el tema de la reactivación económica. Y yo he visto a muchos presidentes municipales y presidentas municipales que están por entrar en funciones, que siendo candidatos hablaron de la importancia de lograr la reactivación de sus comunidades y promover el comercio local, etcétera. Por supuesto que eso es vital. Otro de los temas que ha llegado a incorporarse con una altísima prioridad es abatir la violencia, la brecha de género en general y abatir la violencia que se cierne sobre las niñas y las mujeres principalmente, no únicamente, pero sí principalmente. Esos dos temas, por ejemplo, me parece, todos los temas al final penden de dos o dependen de dos. El financiero, nuevamente, y el de la seguridad. Entonces, todos los caminos llevan a Roma, decía el viejo refrán. Todos los temas de la agenda pública en el ámbito municipal tienen como un común denominador, por ejemplo, el tema de la disposición de recursos financieros para tener capacidad de respuesta. Y la verdad es que hoy lo mismo ocurre en el sector privado, ¿eh? Hoy el reto económico se llama liquidez. No es tanto es quien tenga bienes y quien tenga un patrimonio, es quien tiene liquidez para usar ese patrimonio para atender sus necesidades. Eso que pasa en las familias ocurre también en los ámbitos de gobierno y no se diga en el municipio. Entonces, ese es un primer gran desafío que tienen los ayuntamientos, generar pronto recursos propios. Esa es, digamos, la mala noticia. La buena noticia es que hay de dónde. No va a ser fácil, pero hay de dónde, hay con qué. Pareciera también que ahora en este escenario de salida, para no decir que hemos terminado ya con la pandemia, no podríamos levantar aún la bandera blanca de que esto ya es un tema del pasado. Aún estamos todavía viendo las noticias en el mundo, nuevos confinamientos, nuevas medidas de tránsito, de pasaje de un país a otro. Aún escuchamos de nuevas variantes, como ahora se habla de la Omicron en algunos países, que en fin es algo que todavía está estudiándose por los expertos de salud. No podemos decir que el tema ya haya concluido, pero como tú lo decías, la fase aguda de muchas hospitalizaciones y de lamentables defunciones pareciera que está empezando a atenuarse. Pero una lección positiva de la pandemia, no solo para los gobiernos, sino para toda la ciudadanía, es incorporar en nuestra vida diaria algo que ya estaba, pero como que no le dábamos el enfoque, el uso, que son las nuevas tecnologías de la información. Hoy, simplemente esta entrevista que estamos desarrollando vía plataforma digital, vía Zoom, pues se puede pensar que antes era algo que solamente se llevaría cuando era una conversación a nivel internacional, pero ahora ya estamos ahorrando tiempos, estamos ahorrando desplazamientos con esas tecnologías. Sin duda, un nuevo esquema de adaptación tecnológica también tiene un impacto en la forma en que se hace gobierno, especialmente dirigido hacia cómo se incorpora la participación ciudadana para tener más comunicación, mejor comunicación. Pero esto debe de tener en los decisores desde los municipios, pues la decisión, la voluntad de realmente incorporar estas tecnologías en nuestra forma de hacer gobierno para justamente escuchar mejor y con mayor capacidad de respuesta a los ciudadanos. ¿Hasta dónde crees, Arturo, que los gobiernos municipales en la gestión de la ciudad han realmente respondido al reto de incorporar la nueva tecnología? Por ejemplo, hoy algo que nos parece importantísimo para evitar la corrupción, para evitar la discrecionalidad, es el gobierno electrónico.
en el que menos manos de servidores públicos toquen el trámite, por decir una cosa, o menos personas tengan el trato cara a cara que genere la apertura de ventanas para la corrupción y la discrecionalidad. ¿Qué tanto entonces crees que las nuevas tecnologías van a permitirnos renovar la forma en que se hace gobierno local, Arturo? Yo creo que muchísima. La tecnología hoy es la gran alternativa que tenemos para abatir costos y mejorar la eficiencia, diríamos la productividad que los gobiernos también debemos alcanzar. Sin duda, yo creo que ahí tenemos un gran reto. De hecho, en el recuento que hicimos aquí en el IAPEM de las actividades, acciones de gobierno implementadas por los ayuntamientos, llegó un momento de la pandemia cuando había mucha indefinición sobre si tendríamos pronto o no vacunas, donde había realmente poco que hacer. Es decir, sin una respuesta de la ciencia que nos diera claridad sobre si habría una solución biológica, médica, al fenómeno que estábamos enfrentando, había una gran incertidumbre. Y agotados los recursos de los municipios y los gobiernos estatales que se utilizaron en una primera etapa, digamos, llegó un momento que la mayor parte de lo que pudieron hacer los gobiernos fue comunicar. Y fue interesantísimo. En el libro de próxima aparición veremos desde los esfuerzos que se hicieron por comunicar, aprovechando pues las estrategias que ya conocíamos, lo mismo que utilizamos a veces para las campañas políticas, ¿no? Todos esos recursos los vimos reaparecer en el periodo de campaña a propósito de un nuevo servicio social y a propósito de la participación ciudadana. Hubo cosas interesantísimas, como en el norte de nuestro estado, en el municipio de Oro, por ejemplo, el uso, como debe de ser, de mensajes bilingües, es decir, en nuestras lenguas originales, para que a través de megáfonos se informara con claridad a las personas en esas zonas donde la población es mayoritariamente hablante de una lengua original. A mí eso me pareció de lo más interesante. Hubo, por ejemplo, otros lugares donde hubo el ejercicio de llevar a cabo esto a través de dibujos, ¿no? De cómics que se estuvieron distribuyendo, que tenemos registrados y documentados. Así es que el proceso de comunicación fue quizá donde hubo mayor creatividad, porque es más accesible, porque a veces solo se requería eso, la creatividad, que en el caso de los mexicanos es abundante, para implementar medidas que en su mayoría fueron muy eficaces y lograron su propósito. Ahora, me parece que en la nueva realidad que estamos viviendo, aquí hay un llamado para aplicar esa creatividad para la facilitación de la vida comunitaria. Y a ver, todos lo sabemos, por ejemplo, ¿cuáles son los asuntos que a los ciudadanos, a nosotros como vecinos todos de algún municipio, lo que más nos aqueja y nos importa en nuestra relación con la autoridad municipal? Pues suelen ser otra vez problemas de asuntos de vida cotidiana. Desde si un día huele a gas, si un día el camión de la basura no pasó, si tenemos luz o no tenemos luz, aunque el servicio lo preste una compañía federal, solemos recurrir a la autoridad que tengamos más cercana a nosotros, si acaso hubo una inundación, etcétera. Es interminable la lista. Y al final, lo que activa al gobierno municipal es un proceso comunicativo. Me parece que hoy lo que tenemos a nuestro alcance es la posibilidad de que la comunicación esté, lo ha estado siempre, pero más que nunca al servicio de las administraciones municipales. Fíjense, por ejemplo, en el municipio de San Antonio La Isla, en el Valle de Toluca, muy cercano a la ciudad de Toluca, existe algo de lo que quizá ya hayan oído hablar, que es un protocolo pre-ALBA. Y este protocolo pre-ALBA busca anticiparse a la ocurrencia de acciones violentas en contra de niñas y mujeres. Bien, el proceso en estricto sentido es una tecnología de la comunicación. Es simplemente poder hacer un llamado a tiempo, es llevar a cabo capacitaciones y sensibilizaciones en puntos clave del municipio para que las personas puedan ser oportunamente protegidas. Lo que está detrás de la participación ciudadana ahí es una idea interesante y una tecnología de comunicación muy básica, que es el voz en voz y es la capacitación, digámoslo así, tradicional, que hoy gracias a expresiones como esta charla, que ahora mismo podemos protagonizar nosotros,
llevado a esos terrenos, facilita y favorece mucho las alternativas de comunicación. Ahora, algo más sofisticado, sin duda, que se requiere también. Hemos hablado, y es evidente, la necesidad de la reactivación económica. Me parece que hay una gran área de oportunidad para las autoridades locales a revisar ahora que el llamado dictamen de giro está en manos de autoridades municipales, revisar la base jurídica del mismo para que en la medida de lo posible, y en el IAPEM tenemos un análisis al respecto que me parece puede ser útil, el procesamiento administrativo se pueda llevar a plataformas tecnológicas que faciliten al usuario, por un lado, y algo muy importante, que sobre la base de la confianza se logre la reactivación económica sin que el gobierno pierda una suerte de control de cuáles son las actividades económicas que se están desarrollando a cabo en su territorio para poder reaccionar oportunamente en caso de que algunas de estas puedan ser indebidas por cualquiera que sea la causa. Entonces, me parece que la tecnología hoy nos ofrece más que nunca una gran posibilidad de hacer acciones de gobierno sobre la base tecnológica, fundamentalmente las tecnologías de la información y la comunicación. Nos estás platicando, Arturo, de cómo los municipios tienen un papel importante, juegan un rol importante en la reactivación de las ciudades. En efecto, que un municipio pueda agilizar trámites en todo lo que llamamos mejora regulatoria, atrae inversiones y cuando esto sucede, genera empleos. Es una política que permite a los municipios entonces el meterse en el reto de ser más competitivos como ciudad y por supuesto jalar inversiones y esto también, insisto, pueda traernos empleos. Pero en este tema de la reactivación económica, de la reactivación de las ciudades, ¿qué le podríamos recomendar a los presidentes municipales? ¿Qué líneas de acción podrían tomar en esto para decir, a ver, en nuestro gobierno que inicia el día 1 de enero, estas acciones tienen como propósito reactivar a la ciudad en la parte económica, pero también, Arturo, en la parte del rescate del espacio público, del rescate de la convivencia, de la socialización, que finalmente también es muy importante para hacer ciudad. De tal suerte que, bueno, esto se suma al esfuerzo que el gobierno del Estado de México está haciendo, por ejemplo, junto con el gobierno federal, para ya normalizar lo que es la actividad educativa, la vuelta a las escuelas. Pero bueno, ese es un tema que corre en paralelo. Pero los municipios, ¿qué podrían hacer para reactivar sus ciudades? A mí me parece que hay una gran oportunidad en un modelo, ahorita me referiría al nombre del modelo, para que no nos traigamos un cierto estigma que tiene, pero en el Estado de México tenemos una oportunidad extraordinaria, porque tenemos, por un lado, y con educación que mencionabas al final, no solo tenemos una Universidad Autónoma del Estado de México y una Universidad Nacional Autónoma de México que atienden una cantidad muy importante de mexiquenses, estudiantes universitarios de nivel universitario, valga la redundancia, pero de posgrado con áreas y centros de investigación. No solo eso, la Red Nacional de Tecnológicos, la presencia que hay en el Estado de México es muy importante. Si a esto sumamos los CONALEPs que existen también en no pocas entidades, en no pocos municipios del estado, y a esto le agregamos las universidades y el sistema de institutos tecnológicos que el propio gobierno del estado tiene, me atrevo a decir que tenemos la red de estudios universitarios más amplia del país y ubicada de manera estratégica a lo ancho y largo del territorio estatal. Ahí tenemos a jóvenes especializados con alto nivel de, valga la redundancia, especialización, con manejo de los idiomas, particularmente del inglés, altamente vinculados con el uso de la tecnología, muy familiarizados con ellos, muchos de ellos incluso desarrolladores. Por un lado, entonces tenemos nuestro Estado de México con su gran riqueza geográfica, humana y de toda naturaleza, con sus vocaciones productivas en las distintas zonas del Estado, y en todas estas zonas del Estado, más cerca o más lejos, diversos centros de educación superior,
Entonces, como ya lo deben de estar adivinando, lo primero que podemos hacer es la vinculación. La vinculación de la producción en el ámbito local municipal, la vinculación con los centros universitarios de desarrollo de productos y de investigación para, o mejor dicho, en esa producción. Por otro lado, esa vinculación en la otra arista de esta ecuación, vincularla a lo que se conoce ahora con dos vertientes. Pueden ser vincularlas con cadenas productivas, tratándose, por ejemplo, de productos industriales o preindustrializados. De tal manera, la comunicación nos permite acelerar esos procesos. O la otra, pensando en productos finales. Pienso ahora, por ejemplo, como en el caso de las artesanías, solo por mencionar un ejemplo. Esas las podríamos vincular ya directamente con el comercio global. Y que eso es algo, además, insisto, que está al alcance de la inteligencia y la dedicación que cada quien le quiere aplicar. Este modelo se ha usado en otros países con distintos nombres. Me viene a mí ahora a la mente lo que en China se conoce como las aldeas digitales. Las aldeas digitales no son sino justamente tratar de un esfuerzo para sacar de la pobreza a las comunidades más rezagadas de ese país, vinculándolas a través de la tecnología y de los centros universitarios más próximos, vincularlos ya sea o a las cadenas productivas locales o en su defecto directamente al comercio internacional. Con enorme éxito. No es el único ejemplo, tampoco es el primero, y me parece que no hay un modelo que tengamos que adoptar. En todo caso, hay varias experiencias, incluso mexicanas muy importantes, que podemos adaptar. Hoy tenemos una gran oportunidad, con una gran ventaja. Esto que estoy diciendo, pues no es novedad. Nuestros compañeros del sector educativo en el Estado de México, particularmente la Subsecretaría de Educación Media y Superior, así como el CONALEP en su delegación para el Estado de México, están muy enfocados en esta tarea. Así es que una respetuosa y atenta sugerencia e invitación a las autoridades municipales, a los amigos que nos escuchan, que sean integrantes de los próximos ayuntamientos, es vincularse con estas unidades de investigación y desarrollo para generar lo que en China llaman aldeas digitales. Y el IAPEM ha venido haciendo un trabajo monográfico sobre el tema que ni remotamente pretende ser una guía, pero puede ser una orientación y un vínculo, por supuesto, para tratar de generar mejores prácticas en esa materia. Esa sería una sugerencia muy concreta, mi querido Pablo, y me parece que está al alcance de nuestras manos, y me refiero a todos, las autoridades estatales, municipales y, por supuesto, de la ciudadanía. Me parece, Arturo, que esto hace mucho sentido a lo que algunos especialistas en la materia de gobiernos locales han llamado las redes de ciudades, que le han acuñado a esto el city marketing, una forma en que las ciudades compiten entre sí, pero también están entre ellas interactuando para compartir tecnologías, experiencias, casos de éxito, y de esa manera también buscar ser más atractivas, no solo para la inversión, sino también para las personas. La gente quiere vivir en una ciudad que le dé satisfactores, que haya sitios de esparcimiento, de cultura, de recreación, espacios educativos para sus hijos, no solamente economía. Consecuentemente, esto que está señalando, que es tomar la parte de la tecnología y de ahí meternos en un canal, creo que hace mucho sentido. Estoy recordando una frase que te comparto a ti y a nuestra audiencia de Cadena Política, del futurólogo, algunos le han dicho así, a Peter Drucker, que decía que la facilidad y la velocidad con que viaja la información, en ella todas las instituciones de la sociedad del conocimiento deben ser globalmente competitivas, aun cuando la mayoría, decía, y ese es el énfasis que quiero darle, de las instituciones sigan siendo locales en sus actividades y en sus mercados. Y esto nos lleva entonces a decir, el municipio tiene mucho que dar, mucho que hacer, tiene un gran escenario de dinamismo que hay que dar, y para eso se requiere planear bien. El municipio tiene que generar una correcta planeación y tiene que voltear a ver a su recurso humano, a su personal,
y buscar la profesionalización de ellos para de esta manera lograr una gestión realmente dinámica y que tenga la mayor posibilidad de ser efectivo en la prestación de los servicios públicos, la seguridad, la economía, el rescate del espacio público. ¿Cómo debe ser esa planeación del desarrollo ahora en esta, digamos, vamos a llamarle así, época post-COVID, Arturo? Yo creo que debe ser no soy especialista en el tema, seguramente nuestros amigos del COPLADEM nos orientarían mucho mejor en el punto, pero yo creo que lo que debemos tener mucha claridad es en el propósito y en los objetivos, y ahorita me referiré a ellos. Y después el plan tiene que ser, ya lo aprendimos ahora, tiene que ser flexible, definido y claro, pero flexible, porque hay imprevistos como el que nos sorprendió hace casi 2 años y que nos transformó completamente la vida. Así es que la planificación, que ya tenía, por supuesto, cierta flexibilidad, pero también era una cierta dosis de rigidez no salirse del plan, hoy nos obliga a la flexibilidad. Pero por lo mismo, tiene que ser cada vez más clara la precisión de los objetivos. Y los objetivos hoy, para quienes han estudiado esta tendencia de la llamada administración pública aplicada, los objetivos deben ser lo más precisos posible y partir de indicadores muy concretos. Pero no solo tener un indicador, sino sobre la base de ese indicador, fijar una meta. Y esa meta, asignarle un plazo. De tal manera que no es que no importe, siempre será importante cuál es el camino que tenemos que seguir. Pero lo que a la ciudadanía le debe quedar muy claro es el compromiso del gobernante. ¿A qué se compromete y cuándo propone llegar a él? Por supuesto, tienen que ser medios lícitos, etcétera. No es listo lo que tiene que ocurrir porque son obviedades. Pero si sociedad y gobierno compartimos objetivo y compartimos meta, eso nos va a permitir la transparencia que tanta falta hace, pero también nos va a permitir algo importantísimo, que es una relación más racional y más contractual entre el gobernante y el gobernado. Evaluar a alguien, más allá de lo simpático o no que nos pueda resultar, evaluarlo a partir de los objetivos que se prometió alcanzar y de la meta en el tiempo que propuso llegar a ellos. Y hacer entonces la relación gobernante-gobernado una relación muy contractual, fincada en objetivos y metas. Hoy me parece que eso es posible. Casi todas las actividades de la administración pública municipal, prácticamente todas, son susceptibles de ser evaluadas, por lo tanto, de tener indicadores y como tales de fijar objetivos. De tal suerte, solo quisiera dar rápidamente un ejemplo con el ánimo de darme a entender. Yo escuché a todos los alcaldes o a todos los candidatos, su gran mayoría, comprometerse a mejorar la seguridad. Si eso es así, yo quisiera que me digan cuál es el estado de la seguridad hoy que están asumiendo la responsabilidad. Y que me digan entonces a qué se comprometen en 6 meses, en 1 año, en 2 años, en 3 años. Y sobre los resultados vayamos. Ya después platicamos cómo lograremos esos objetivos. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es cómo queremos evaluar, por ejemplo, en este caso, la seguridad. Y hay varios, pero fundamentalmente 2 indicadores, digamos, de validez universal para el tema de la seguridad. El primero de ellos es la percepción de seguridad. Y el segundo de ellos es la incidencia delictiva. Si logramos establecer, si un presidente municipal hoy, para que los que nos están escuchando, yo aceptara una sugerencia, yo le sugeriría, tienes que determinar en los primeros días de tu gestión cuál es el nivel de seguridad con el que la gente vive en tu municipio y cuál es tu incidencia delictiva. Y establecer un plan para disminuirlo, un objetivo que puedas hacer público y una meta a la que te puedas comprometer. Y sobre eso nos evaluamos. Nadie les va a pedir lo imposible, pero todo mundo será razonable y entonces va a colaborar en la parte que le toque. Si el planteamiento que le hacemos a los ciudadanos es razonable, es ambicioso, pero es alcanzable. Y me parece que hoy
la administración pública y el IAPEM ofrece sus servicios para estos propósitos, puede ayudar a definir este tipo de indicadores, ese tipo de programas que nos lleven a ese tipo de relación clara, transparente y muy real entre gobernantes y gobernados. Claro, Arturo, tú nos pones el énfasis en lo importante de incorporar en un esquema de gobernanza a los ciudadanos y que sean partícipes no solo de decisiones, sino también de la ejecución de las mismas. El ciudadano tiene que estar inmerso en todo el esquema de la política pública y debe de reconocerse que el municipio asume en ese carácter un rol de liderazgo para lograr que las cosas realmente sucedan. Aquí nuestro enemigo en este programa es el tiempo, mi querido Arturo Huicochea, y vamos a tener que dejar aquí una serie de temas pendientes que nos invitan a que nos permitas ser de nueva cuenta invitado en un próximo programa. Pero por lo pronto, yo quiero agradecerte muchísimo esta oportunidad de conversar contigo, porque tengo la certeza de que los municipios van a tener este reto frente a sí en las sesiones que inician el día 1 de enero, de rediseñar y recrear la forma en que llevan a cabo la administración pública para estar cerca de la gente y que ese tipo de fenómenos como las pandemias nos encuentren, vamos a decirlo así, mejor parados y no así como que fuera de lugar, como creo que a muchos nos encontraron. Por lo pronto, mi estimado director general del Instituto de Administración Pública del Estado de México, compártenos tus redes sociales para que la gente de Cadena Política pueda seguir tu trabajo y pueda también interactuar con lo que ustedes están haciendo. Gracias, mi estimado Pablo. El IAPEM aparece tal cual, IAPM, tanto en Internet como en Facebook y Twitter. En lo personal, en Twitter es @Huicochea_Alanís y en Facebook, Arturo Huicochea. En ellas estoy a sus órdenes, muy contento, complacido y pues muy entusiasmado, mi querido Pablo, a seguir hablando de estos temas tan importantes que tú nos propones. Pues vamos a tomar esta charla como la introducción de nuevos episodios de Diálogos Metropolitanos, si a mí así me lo permites, y nuestro auditorio también nos sigue. Por lo pronto, agradecerte, Arturo Huicochea Alanís, por esta participación y el diálogo que nos abre un universo de opciones, de posibilidades, de una ruta que tienen que seguir los municipios, pero también los ciudadanos, que deben de acompañar la gestión pública, involucrarse y ser corresponsables de lo que está pasando. No solamente criticar que las cosas no se hacen, sino ser parte de que las cosas se desarrollen con una actitud completamente involucrada, comprometida. Pues quiero agradecerle a quienes nos han seguido el día de hoy en este su programa semanal Diálogos Metropolitanos, que se transmite siempre con la amabilidad de Cadena Política a través de también las redes sociales. Como todos los martes, les agradezco mucho que nos sigan en este su programa y nos vemos el próximo en este su espacio, Diálogos Metropolitanos. Muchas gracias. Excelente tarde.